Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, desde aquí, desde Funergal, queríamos dar una visión de tanatopraxia un tanto diferente. En cuanto lo que queremos explicar es qué cambios se producen en un cuerpo cuando nosotros introducimos un biocida, como puede ser a base de formol, ¿no? De formaldehído, perdón. Entonces, estos cambios que se producen con lo que un tanatopractor consigue embalsamar un cuerpo. Para ello, Nayara nos explicará esos cambios que pueden ser un poquito enrevesados, pero son necesarios para saber cómo realmente podemos conseguir lo que queremos con el cuerpo. Con todos vosotros, Nayara Zugazaga. Hola a todos, buenos días. Pues vamos a comenzar. Primeramente decir que lo que buscamos con esto es plasmar los problemas que podemos tener en este caso los tanatopractores o técnicos cuando nos ponemos delante de un caso difícil. ¿Sí? Tenemos que entender que tenemos que salir del embalsamamiento a distintas disciplinas, sea anatomía, química, física, matemáticas, para volver, en este caso, a aplicarlo en el embalsamamiento. Bien, vamos a tratar sobre química y vamos a sobrevolar o planear un poquito sobre esto para entender que tenemos que tener en cuenta que es muy importante entender cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la química en el cuerpo cuando una persona fallece. Vale, vamos a comenzar. Diríamos que tanatoquímica, definición, se refería a la química en relación a la tanatopraxia. Evidentemente, nosotros vamos a poner todo lo que hagamos en relación a la tanatopraxia. De nada sirve que hablemos de anatomía, química, física o matemáticas si luego no lo podemos meter en lo nuestro. A partir de la muerte, en un ser vivo se producen cambios químicos que, aunque no visibles, determinarán muchos factores a tener en cuenta antes de la aplicación de productos o la utilización de técnicas de conservación. Bien, quiere decir, tenemos que tener en cuenta qué ha padecido esa persona o qué patologías previas tenía esa persona para tomar decisiones a la hora de utilizar productos. ¿Sí? Vale, ¿qué pasa? Cuando llega el certificado de función, lo que marca muchas veces es murió de un paro cardíaco. ¿Pero qué más tenía? Aparte del paro, era diabético, había una falla renal, un fallo renal. Todo eso nos lo perdemos. Es nuestro talón de Aquiles, quiere decir. O sea, donde nosotros más fallamos o patinamos o tambaleamos siempre es en la química previa que trae el cuerpo. Nunca nos enteramos. Si tendríamos contacto con las familias en este caso y podríamos charlar o hablar a corto, preguntando o pudiendo saber qué tratamientos habrían tomado, pues nos daría mucha información. Pero esto no se da en sí normalmente. Como no se da, tendremos que tener en este caso en cuenta ciertas cosas para hacernos a la idea de qué problemas nos puede llegar a dar el cuerpo a la hora de embalsamarlo. ¿Sí? Seguimos. Bien, empezamos ya con conceptos que creemos que cualquier persona que se dedique a esto o que se dedique a hacer embalsamamientos tendría que tener en la cabeza. Ya nosotros los implantamos desde hace bastante tiempo, unos 2 años o así. Creemos que es algo importante que debería de saber cualquier persona que hace tanatopraxia y pueden ser conceptos como la bioquímica. La bioquímica es una rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos y especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Nosotros nos vamos a concentrar evidentemente en las proteínas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conservamos son proteínas. En el embalsamamiento se conservan proteínas. O sea, es una palabra importantísima. Debemos de saber de ellas y conocerlas. Bioquímica es la ciencia que estudia la vida en el lenguaje de la química a nivel molecular. Bien, hablamos de bioquímica estructural, composición química de las biomoléculas como proteínas, glúcidos, lípidos, bioelementos, que son los elementos químicos que forman parte de la composición humana como carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y de los que nos constituimos absolutamente todos. Y biomoléculas son las moléculas que forman parte del ser humano y están formadas por la unión de las anteriores, ¿sí? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. Existirían 2 tipos: orgánicas, como puedan ser las proteínas, lípidos y glúcidos,
y inorgánicas, como pueda ser el agua. La diferencia entre ellas es que las orgánicas estaríamos hablando que reaccionan en cadenas de carbono y las inorgánicas no tienen por qué. Metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas del cuerpo. Es la renovación constante de la materia viva y existen dos grandes grupos. Uno sería el catabolismo, que son cadenas de reacciones químicas que destruyen y degradan la molécula, como por ejemplo podríamos hablar de las enzimas digestivas, y el anabolismo sería todo lo contrario. Son cadenas de reacciones químicas de síntesis que fabrican moléculas complejas a partir de moléculas sencillas. Lo que hace el cuerpo, sencillamente, es de coger algo chiquito, generar algo grande para utilizarlo. ¿Sí? Seguimos. Conceptos. Hay dos conceptos que son, yo diría, importantísimos dentro del embalsamamiento. Uno sería la conservación y otro sería la fijación. En principio pueden parecer parecidos, pero si no hay fijación, no hay conservación. O sea, que si aquí, dentro del cuerpo, no hay una reacción química, nosotros no conseguimos una reacción química con nuestros productos, no va a haber conservación. Es lo primero que hay que entender. Conservación, fundamentalmente, se refiere a mantener un tejido a lo largo del tiempo en un estado determinado. Evidentemente, lo que hacemos es parar la putrefacción en un tiempo determinado para que pueda llegar ese difunto pues, a cremación, a repatriarse al sitio que sea. Y fijación, dentro del contexto anatómico, es establecer uniones fijas que permiten interacciones químicas estables entre los componentes celulares. Proteínas en este caso, evitando así los fenómenos de descomposición generados por la autólisis y la acción de los microorganismos. Todos sabéis que cuando una persona fallece se crea otro mundo paralelo, o sea, se pone en marcha otra maquinaria, ¿sí? Vale. Al final, lo que pasa es que la materia se degrada, o sea, volvemos al principio de todo. ¿Dónde actúan los químicos? Pues en la célula, en las proteínas, en tejidos y en órganos, o sea, en todo el cuerpo. Vamos a empezar a hablar de las proteínas, esto que nos debe de sonar continuamente y tanto. Es la biomolécula orgánica más abundante en el cuerpo humano, más o menos un 15%. Químicamente está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas también contienen fósforo, cobre y hierro. Están compuestas por aminoácidos, una palabra nueva. Nosotros diríamos que nuestra unidad vital sería la célula. Bueno, pues en este caso, la de las proteínas se llaman aminoácidos. Son las unidades estructurales de las proteínas, constituidos por un carbono saturado, un grupo amino, NH2, que viene del amoníaco, un grupo carboxil, un hidrógeno y una cadena R variable en cada aminoácido. Quiere decir, ¿todos los aminoácidos son iguales? No. Hay aminoácidos que pueden ser ácidos, que pueden ser bases, que pueden estar cargados eléctricamente positivos, negativos, no cargados, se mueven variando con fuerzas. En este caso nos meteríamos en otra chaqueta, estaríamos hablando de fuerzas de Van der Waals y otra chaqueta, pero sí que tienen algo igual. Entonces, lo importante aquí es, yo no sé si lo veis desde ahí, ¿sí? Vale, aminoácido. Todos, absolutamente todos, tienen carbono, hidrógeno, NH2, un grupo carboxil y un R variable o radical variable. Esto lo tienen todos, es lo que tienen en común todos los aminoácidos. No quiere. Vale. Imaginaros que aquí tenemos uno, ¿verdad? Y aquí tenemos otro igual. Para crear enlaces, esto sería un aminoácido y esto sería otro aminoácido, para crear enlaces aquí y para crear una proteína, estos grupos, el carboxil y el NH, se juntan. ¿Sí? Hay una reacción química aquí. Y crean un grupo amida. ¿Por qué tiene que haber estas reacciones aquí? Pues tiene que haber esta reacción aquí para que esto
pueda crear algo que se llaman péptidos. Y esos enlaces péptidos o peptídicos lo que nos va a hacer es que en el cuerpo creen estructuras, ¿sí? A nivel del sistema inmunitario, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, absolutamente todo. Esto se tiene que dar. Cuando esto se da, aquí lo que se pierde es agua. Las proteínas fundamentalmente forman la estructura de las células y de los tejidos. Bueno, entran en absolutamente todo. Nos componemos de 20 aminoácidos estándar, como pueden ser la alanina, arginina, cisteína, glicina, valina, podríamos estar hablando de un montón. Cuando se unen entre sí, reacciona el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxil del otro, eliminando una molécula de agua. Esto se le llama enlace peptídico, es lo que acabo de explicar. Las proteínas son biopolímeros de aminoácidos y su presencia en los seres humanos es indispensable para el desarrollo de los múltiples procesos que se dan. Los aminoácidos son las unidades básicas que forman la proteína, como por ejemplo un grupo amino y otro carboxil se unen a un carbono. En la naturaleza existen 80 aminoácidos, solo 20 forman parte de la proteína. Los péptidos son cadenas lineales de aminoácidos, por ejemplo, oligopéptidos, dipéptidos. Oligopéptidos estaríamos hablando de cadenas de aminoácidos entre 2 y 10. Dipéptidos estaríamos hablando entre 10 y 40. Pero para hacer una proteína necesitamos mínima 100 aminoácidos, si no, no va a llegar a ser. Bueno, estas proteínas tienen 4 estructuras. Esto nos interesa porque al final aquí vamos a hablar de algo que se llama desnaturalización de la proteína. Hablaríamos de que tiene una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, cómo están, es la secuencia más básica, cuántos hay y cómo están alineados. Una secundaria, que es la orientación en el espacio, cómo están colocados tridimensionalmente. Aquí todavía no entraría esa R variable. Una estructura terciaria, que aquí sí entraría esa R variable, y es la disposición en el espacio de la estructura secundaria de la anterior. Y una cuaternaria, que es la forma en el espacio que adoptan las proteínas. En la primaria veríamos un aminoácido, o sea, una tira de aminoácidos lineal. En la segunda ya veríamos que se empiezan a mezclar. En la tercera ya veríamos que se mezclan y encima hacen un zigzag. Y en la cuaternaria ya se mezcla y se hace todo absolutamente una bola. Son fuente de energía las proteínas celular y el organismo las necesitamos como moléculas estructurales. Forman membranas celulares, cabello, uñas, ligamentos, huesos, vasos. Son transportadoras de hemoglobina, CO2, transferina, etc. Son reguladoras, por ejemplo, de la insulina, ya que es una hormona de naturaleza proteica, y toman parte en la contractilidad de los músculos. Es decir, ninguna vitamina, ninguna hormona y ninguna célula puede hacer absolutamente nada sin una proteína. Consistiría la desnaturalización en que la proteína pierde cualquiera de sus estructuras anteriores nativas, o sea, se aleja de su naturaleza. Podría ser debido a cambios de temperatura en alza o alteraciones del pH. El pH. Aquí hablamos de otro asunto. Bien, sabemos que al final en el cuerpo se tiene que dar un equilibrio, una gradiente, una homeostasis, ¿no? Tiene que haber un equilibrio para que nosotros podamos vivir. Normalmente el pH que un ser vivo tiene pues es un 7, más o menos, un pH base. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Que ese pH normalmente baja. Entonces estaríamos hablando de que ese pH se acidifica. Bien. Tenemos un problema bastante grande porque nosotros actuamos con algo que se llama formaldehído. Y el formaldehído es algo que tiene que tener un pH ligeramente alcalino, o sea, superior a 7. Andaría entre 7,2 y 7,4, porque si no, no va a tener la actuación que a nosotros nos interesa. Entonces, en este caso, el pH es muy importante para nosotros. No es uniforme cuando fallecemos. Podemos tener en el tórax y abdomen un pH de 5,2, por deciros algo, o 6,4, y en un pie un 2,2. Para eso existen productos en coinyección que lo que hacen es regular y al final modificar todos esos desequilibrios que se producen cuando una persona fallece. Nosotros los introducimos con el arterial dentro del cóctel o de la primera dilución que hacemos y lo que hacen es equilibrar todo ese estado. Aparte de que ese tipo de productos puedan valer para la anticoagulación, etc. Vale. La proteína se desnaturaliza cuando pierde su estructura tridimensional, indicando que se aleja de su formativa. Es decir, si pierde la primaria, se siente perdida. Si es la secundaria, ya encima le faltan radicales. Entonces, todo lo que se aleje, al final, lo que hace es desequilibrar.
Si la forma de la proteína se ve alterada por algún factor externo, sea calor, sea pH, la desnaturalización afecta a los distintos niveles, es decir, estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Por ejemplo, las enzimas pierden su función catalítica. ¿Y qué es una enzima? Pues una proteína. El 99% de proteínas son enzimas. Catalítica quiere decir que aceleran procesos. Cuando empieza el estado de putrefacción, lo que hacen las enzimas o las proteínas es catalizar, acelerar esos estados de putrefacción. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro formaldehído? Bueno, pues ir ahí y desactivar ese principio. En muchas proteínas la desnaturalización no es reversible. Hay veces que no se puede tirar para atrás. Dependerá del grado de modificación de las estructuras de la proteína. Y aquí ponemos un ejemplo muy fácil. Yo tengo un huevo y veo la yema y la clara. Cuando le meto calor, o sea, cojo, lo frío y le meto calor, al final cambia el estado, ¿no? Tengo un huevo frito. Ha cambiado la coloración, ha cambiado el estado y al final está... ¿es lo mismo? ¿Sigue siendo un huevo? Sí. Pero ha cambiado funcionalmente la coloración y la forma. Esto sería un ejemplo fácil de lo que es una desnaturalización. Si yo, por ejemplo, tengo, imaginaros, una chuleta, un trozo grande de carne en crudo y le meto calor, lo frío, estoy desnaturalizando algo. ¿Sí? El metabolismo proteico. En nuestro caso, el metabolismo proteico es donde se dan las reacciones químicas que nos interesan. El metabolismo proteico está regulado por hormonas, como por ejemplo puede ser la hormona del crecimiento, testosterona, el cortisol, etc. Vamos a hablar de la célula porque es muy importante. Nosotros con el formaldehído tenemos que llegar a la célula. Sabemos que tenemos que llegar a capilares, pero una vez de llegar a capilares tenemos que llegar a esa célula. La célula es una unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Hay dos tipos. Podríamos estar hablando de eucariotas, que son las que poseen núcleo celular, como por ejemplo hongos, plantas y animales, y de procariotas, que son las que poseen núcleo, como por ejemplo bacterias, cocos, bacilos, algas verdeazules. Tienen tres funciones vitales, que es la relación con el medio en el que vive, la nutrición y la reproducción. Está formada por distintas partes, en este caso la membrana celular, citoplasma y núcleo celular. La membrana celular, ¿por qué es tan importante? Es una estructura laminar de dos capas formada por lípidos y proteínas que recubren la célula y definen sus límites. La membrana posibilita el intercambio de agua, gases, nutrientes entre la célula y el medio que la rodea. Es selectivamente permeable, es decir, la membrana es la mamá de la célula, la que va a decir tú entras o no entras y cómo vas a entrar. ¿Por qué? Porque al final necesita una protección. Las moléculas para atravesar la membrana utilizan las siguientes vías. Puede ser el transporte activo o el pasivo. En el activo, pues es aquella que se hace en contra de la gravedad, y esta sí que requiere una despensa de energía en forma de ATP. Hay veces que para hacer reacciones químicas en el cuerpo necesitamos energía extra. De esto se trataría el ATP. Y el pasivo, pues la célula no necesita esa despensa de energía y las moléculas pasan a favor de la concentración eléctrica para equilibrar más de donde hay a donde no hay. Aquí entraría el factor hidrógeno y las cargas, en este caso, del hidrógeno que haya. Dentro del transporte pasivo, pues tendríamos la difusión sencilla, la facilitada, la exocitosis, la endocitosis y la osmosis. Vamos un poquito a hablar de todo esto. Difusión sencilla. La molécula pasa de un lado a otro de la célula sin ningún tipo de ayuda. La facilitada, pues la molécula pasa con ayuda de proteínas transportadoras. Estas captan las sustancias de un lado externo a otro de la membrana y las liberan al lado que interesa. Exocitosis es la formación de una vesícula donde se deposita la molécula y después la introduce en la célula. O sea, la membrana lo que hace es sacar una bolsita, una esfera, introduce lo que le interesa para que entre en contacto con la célula. Y la endocitosis, estaríamos hablando de que la membrana forma una bola esférica igualmente, pero al formar esa bola esférica ya mete células de dentro para que entre en contacto con lo que le interesa dentro de esa esfera y la introduce dentro. Y luego hablaríamos de la osmosis, que es la más conocida, yo creo, entre todos nosotros, que es el movimiento de un disolvente a través de un medio más diluido, como el espacio intersticial,
y otro más concentrado como en el interior de la célula. Cuando se da la osmosis no hay ningún problema, pero aquí estaríamos y podríamos hablar de densidades y de los problemas que puedan dar las densidades y los cambios de gradiente de dentro de la célula al exterior. El citoplasma, pues región constituida por una sustancia gelatinosa. Es el espacio donde se encuentran diferentes sustancias como el glicogén, ácidos grasos, proteínas, agua, etc. Y también se encuentran los orgánulos como el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, el retículo endoplasmático o los ribosomas. Todos ellos, el ribosoma entra dentro de las funciones del ADN, los lisosomas al final son desintoxicantes del cuerpo. Núcleo, contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en varias moléculas extraordinariamente largas y lineales de ADN, con una gran variedad de proteínas, como las histonas, lo cual conforma lo que llamamos cromosomas. El conjunto de genes de esos cromosomas se denomina genoma nuclear. La función del núcleo, pues, es mantener la integridad de estos genes y controlar las actividades celulares regulando la expresión genética. Por ello, se dice que el núcleo es el centro de control de la célula. Está limitado también por una membrana nuclear que presenta muchos poros por donde pasan sustancias del núcleo al citoplasma y viceversa. Aquí es donde se da todo el tema del ADN, las traducciones. El proceso de fijación del biocida, vamos a lo nuestro. Tiene como objetivo principal estabilizar las proteínas. Debido a esto, se producen cambios en las estructuras de estas, como anteriormente hemos dicho, ya que sufren un proceso de desnaturalización. O sea, lo que quiere al final el biocida, o el arterial en este caso, es entrar el formaldehído entre dos proteínas y hacer un puente o crear un enlace para modificar el principio activo que tienen esas proteínas y no acompañen en la putrefacción. Podríamos hablar de muchos fijadores. Aquí ponemos ejemplos. Puedan ser el formaldehído o el glutaraldehído, que os sonarán. Solventes orgánicos, etanol, metanol, acetona. Los alcoholes los necesitamos para sujetar un gas. Estamos hablando de el formaldehído es un gas. Y el alcohol es lo que le sujetaría. Fijadores que contienen metales pesados, como sales de mercurio, sales y óxido de cromo. O fijadores ácidos, como el ácido acético, osmico y príquico, que estos más se utilizan para muestras, para conservar muestras. Bien, ¿qué es el formaldehído? Esto que ahora está tan satanizado. Es el más común y popular de los fijadores. Es soluble al agua, de manera que no se acumula en los tejidos adiposos del organismo. A un 37-40% volumen-peso sería formol. Es decir, esto expresa los límites de solubilidad del formaldehído en agua. Quiere decir que si nos bajamos de estos volúmenes peso, vamos a tener un problema. Pertenece a la familia de los aldehídos, una familia básica, químicamente. Si yo bajo de estos volúmenes, lo que voy a tener dentro del cuerpo sería ácido, que estaríamos hablando de ácido fórmico. Bien, ¿qué problema vamos a tener? Que no va a fijar o va a perder potencia. Y si subiríamos de estas cantidades, polimerizaría. O sea, al final empezaría a escamar. ¿Sí? El formaldehído puede polimerizarse para formar paraformaldehído, es decir, mientras más unidades de CH2O existan, mientras más peso molecular yo le sume a la estructura, más peso tendrá y se precipitará en escamas, lo haré más sólido. En una solución alcalina, el formaldehído se vuelve inestable. Lo que antes os decía del pH. Si yo tengo un pH ácido o muy ácido, no va a funcionar en condiciones. Y si yo tengo un pH muy alcalino, tampoco. O sea, es caprichoso. Y su rango de pH es bastante limitado. El pH muy ácido se polimerizaría. Cuando el formaldehído reacciona con agua, forma glicol de metileno. Este seguidamente forma puentes de metileno entre los átomos de nitrógeno de las proteínas. El agua se pierde en esta reacción. Es decir, en ese entrecruzamiento las proteínas van eliminando agua. A medida de que se va perdiendo el agua, las proteínas se vuelven más viscosas. Una de las reacciones del formaldehído es la coagulación de la proteína. Si yo esto lo leo así, no se entera nadie. Entonces, esto que acabo de decir es muy importante. Imaginaros que dentro del cuerpo tenemos, dos proteínas. Las proteínas llevan hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Bueno, ¿qué hace el formaldehído? Entra por aquí. ¿Qué va a hacer cuando entre por aquí? Hacer un puente, un casamiento, una unión entre dos moléculas o dos elementos de nitrógeno. Sí, cuando hace este puente,
lo que está haciendo es fijar. Imaginaros, 2, 4, 6, un montón, porque daros cuenta que tendríamos pues, unos 42 millones de proteínas por cada célula. Imaginar todas las fijaciones que tenemos que hacer aquí o todas las uniones que tenemos que hacer aquí. Esto también contestaría a la pregunta de los fallos que cometemos muchas veces en el embalsamamiento de no hacer una dilución, las cantidades que tenemos que hacer. Utilizar poquísimos litros, utilizar poquísimo producto a la hora de embalsamar un difunto. Aquí está el porqué. Cuando esta unión se da, hay fijación. Cuando hay fijación, hay conservación. Y en esta unión lo que perdemos es agua. Y esto contesta químicamente a que el formaldehído deshidrata. No es porque lo diga el libro, aquí pasa. ¿Sí? Es deshidratante por esto. Por cada unión va una molécula de agua. ¿Vale? La pierde. El formaldehído endurece el tejido, sí que es cierto, da firmeza. Es bactericida porque actúa sobre su ADN y ARN, lo modifica. Lo podemos encontrar en nuestro día a día en muchos productos, así como en el aire. O sea, es algo barato, es algo a lo que podemos acceder fácil y existe en un montón de sectores. Las soluciones del formaldehído comerciales se deterioran durante el almacenamiento prolongado, formándose ácido fórmico, lo que antes os decía. No va a llegar a hacer las fijaciones. El pH baja gradualmente a medida de que se va formando el ácido fórmico. La solución pierde las propiedades para fijar los tejidos. Cuando se utiliza agua para diluir el formaldehído es conveniente tratarla o utilizar productos que puedan buscar un equilibrio en el pH. Las reacciones del formaldehído con las proteínas son muchas y complejas. Pueden combinarse con grupos aminos, terminales, como puede ser el NH2, ejemplo lisina, grupos SH, como la cisteína, o anadil, como la arginina. El formaldehído forma uniones de cadenas polipeptídicas a través de puentes metilénicos, formando uniones químicamente estables. Esta formación entre cadenas proteicas es lenta. Se necesita 1 o 2 semanas para que se realicen todas las posibles uniones. Normalmente los tejidos se fijan entre 20 y 24 horas. Por ejemplo, los tejidos del tejido nervioso necesitan más tiempo para hacer fijaciones completas. Bien, lo que aquí nos dice al final es que nosotros cuando inyectamos un cuerpo, vamos a hacer un embalsamamiento, imaginar, lo inyectamos, estamos metiendo formaldehído, no va a actuar rápidamente. Al final el formaldehído no actúa como oxidación, es un redox, es un agente que reduce. Entonces le tenemos que dar tiempo a ese producto para que actúe. ¿Sí? Otros fijadores, podríamos hablar, como anteriormente, pues de sales de mercurio, son poco penetrantes y coagulantes, sales de óxido de cromo como el trióxido de cromo que precipita las proteínas, soluciones fijadoras como solventes orgánicos, que ya son más que conocidas, son los halcones, metanol, etanol, acetona, cloroformo, ácidos usados el acético y el pícrico. A día de hoy se hablan de alternativas como productos free o libres de formaldehído. Estamos completamente convencidos, desde luego Antonio y yo, que por ahora, como el formaldehído para conservar, no existe nada. Podríamos hablar de los amonios cuaternarios, no son fijadores si son antimicrobianos. Podríamos hablar del bronopol, que sí, que al utilizarlo es un químico que deriva en formaldehído, pero muy lentamente, y tendríamos que introducir todo el cuerpo, sumergirlo, etc. El agua. Es la biomolécula inorgánica más abundante del cuerpo humano, un 70%. Este porcentaje va aminorando con la edad. Está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, por enlaces covalentes. Enlace covalente quiere decir que en el último átomo que se juntan no hay carga. Es una molécula neutra eléctricamente, pero se presenta una doble polaridad. Sí que tiene doble polaridad, pero no llegan a hacer, químicamente no casan. Se considera el disolvente universal. Tiene poca tendencia a disociarse y si el agua es pura, pues su pH es neutro igual a 7. Datos sobre conservación. Con el embalsamamiento, ¿qué conseguimos? Pues tratar las proteínas para que no sean susceptibles a la acción de las enzimas, o sea, cambiar el activo que tienen las enzimas de catalizar, de acelerar esas reacciones para que la putrefacción la podamos parar. Las enzimas se pueden cambiar o inactivar de modo que ya no puedan ejercer su acción catalítica sobre otras proteínas. Los arteriales están formulados para hacer que esto ocurra.
La proteína promedio de un cuerpo de 65 kilos sería entre 10,7 kilos de proteína. 100 gramos de proteína exigen 4,4 gramos de formaldehído para conservarse. Bueno, nosotros tenemos siempre más o menos una actuación, que a mí lo de los estándares no me gusta nada, porque cuerpo estándar, no sé, no me gusta nada, pero siempre aplicamos la teoría de que por cada 25 kilos tendríamos que estar utilizando entre 3, 7, 4 litros, en este caso, de formaldehído. Mínima. No digo máxima, digo mínima. Si hacéis la cuenta, os vais a dar cuenta que muchas veces, evidentemente, con 4 litros no conservamos absolutamente nada. Si no, estaríamos hablando en casos de un chiquito, pero una persona adulta con 4 litros nada. Daros cuenta que cuando inyectamos, la mitad se va por el fregadero. ¿Qué le estamos inyectando realmente? Esas preguntas nos las deberíamos de hacer. Bueno, aquí termina y quiero decir algo antes de terminar. No he hablado de los nitrogenados, pero sí que aquí, como he dicho antes, tenemos nitrógeno entre estas dos proteínas, hidrógeno, oxígeno. Bueno, el formaldehído viene para acá. Y hemos dicho que aquí hace unos enlaces, unos puentes, unos casamientos. Una vez que los hace, lo que hace es fijar. Cuando fijamos, conservamos. ¿Qué va a hacer? Tejer una red por dentro del cuerpo que va a coger absolutamente todo. Así que del tema de la grasa poco nos tenemos que preocupar. Pues siempre decimos, la grasa no se conserva, ya, pero es que aquí hay fijación. Y si hay fijación, lo va a coger. Imaginar que tenemos desechos nitrogenados dentro del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bien. Cuando empieza la putrefacción, aparte de los problemas que pueda tener la persona, sean tratamientos de quimio, tomar antidepresivos, anteriormente se crean, o problemas renales, se crea algo que se llama desecho nitrogenado. Bien, o sea, muchísimo nitrógeno dentro del cuerpo. Entonces, aquí va a pasar una cosa. Cuando metemos el formaldehído, imaginar que nos encontramos nitrógeno, 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 nitrógeno. Todo esto está lleno de nitrógeno. Vale. Tenemos un problema importante. Cuando llegue aquí, si el formaldehído ve mucho nitrógeno, lo que va a querer hacer es comérselo. ¿Por qué? Porque al formaldehído le encanta el nitrógeno. O sea, es como si a mí me dirían un trozo de carne, ¿no? Me encanta. Estaría todo el día comiendo carne. Bueno, pues el formaldehído igual. ¿Qué va a pasar? Que va a empezar a comerse esto, todo lo que esté fuera de las dos, antes de hacer el enlace ese, y va a perder fuerza. ¿Sí? No va a tener, se va a llenar la panza y no va a tener suficiente potencia como para entrar y crear esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Al final lo que nos está diciendo es que en casos de difuntos que hayan tenido tratamientos de quimios, de antidepresivos, renales, todo este tipo de problemas, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es disparar con una metralleta. O sea, si yo utilizo un Index 5, por poneros un ejemplo, o un Index 20 en un cuerpo que previa ha tenido un tratamiento de quimio, por deciros algo, estoy disparando con una pistolita de agua. Porque yo sé perfectamente que cuando entre en contacto con el nitrógeno, el formaldehído, lo voy a perder. No va a tener la misma potencia. ¿Sí? Vale. ¿Qué hacemos en estos casos? Utilizar siempre índices altos. No hay duda. Index 30 y concentraciones, en este caso, medias altas. O sea, lo que vamos a hacer es una horquilla, en este caso, con el producto en primera dilución, que sea potente. Porque si no, yo no voy a llegar a hacer esto. Hay muchas veces que tenemos problemas, y hablamos de experiencia propia, evidentemente, porque si no cometemos errores, pues no sabríamos las cosas, que nos han pasado este tipo de cosas y conservamos el difunto y al día siguiente está verde. Y si está verde, lo que está indicando es que no hemos conseguido lo que queríamos conseguir. En algún punto hemos fallado. Normalmente los fallos que solemos tener son propios de la química, por no aplicar este tipo de cosas. Tenemos que tener el conocimiento suficiente de cómo funciona el cuerpo a la hora de fallecer, qué problemas podemos tener y ayudarnos en este caso de los productos que tengamos, que los hay, y utilizar productos en conyección. Al final, para buscar el equilibrio que el formaldehído necesita para poder actuar. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Os dejo ahora con Antonio y paso.
se oye, ¿no? Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, después de ella ahora me toca a mí daros un poco el coñazo, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora de algo, bueno, es relacionado con lo mismo y es hablar un poco de cómo la química la trasladamos a la mesa de trabajo, al embalsamamiento, ¿no? De forma habitual. Al final, conservación o embalsamamiento, diríamos que la conservación o el embalsamamiento es el método químico con el que, utilizando el sistema circulatorio en caso de disponer de él, si no, evidentemente, en caso autopsiado no los teníamos y en otros más y en otros tampoco, conseguiremos frenar los efectos de la descomposición, siempre utilizando las técnicas necesarias de una manera ética y profesional, donde el tanatopractor no solo se preocupará de conservar el cuerpo, sino que también protegerá la salud pública y cuidará en gran medida de las condiciones estéticas del difunto, respetando las necesidades o peticiones de sus familiares, sus costumbres religiosas y sobre todo la legislación vigente. Cuando hablamos de embalsamamiento siempre hablamos de esas tres premisas, tanto conservar el cuerpo, parar la descomposición, el cuidado estético y también la salud pública. También es importante que nuestro trabajo contribuya. Ahora con todo el tema COVID y eso podríamos haber tenido más realza o más presencia los tanatopractores y podíamos haber dicho la nuestra también, ¿no? Bien, nosotros desde Efecto Budapest tenemos una frase que creemos que es importante y que la hacemos, bueno, de hecho es nuestra, que dice que la tanatopraxia siempre es ciencia y arte. Lo que veíais con Nayara, lo que explicaba Nayara era la parte de la ciencia. Cuando hablamos de arte, hablamos de la parte de la estética, pero al final todo en conjunto y siempre al servicio de las personas. Nosotros podemos hablar de técnicas de embalsamamiento. Cuando queremos dar una charla decimos, bueno, si de embalsamamiento la gente ya sabe, ya que hablar de técnicas y tal, y como todos sabéis, las técnicas de embalsamamiento pueden ser la elección de la arteria por motivos estéticos y técnicos, aquello que se habla a menudo en los cursos, ¿no? Puede ser una cervical restringida, la técnica de 6 puntos o multipunto, que a mí me gusta más llamarla multipunto, arterias complementarias y técnicas de soporte, desde inyecciones hipodérmicas o intradérmicas hasta el tratamiento tópico, ¿no? Como todo eso lo sabemos ya más o menos cómo es, a veces sabéis que podemos intercalar técnicas para conseguir un buen embalsamamiento, porque al final lo que intentamos es que cuando hagamos un embalsamamiento perduren el tiempo. De hecho, nosotros vendemos que un embalsamamiento es para que dure tiempo, como mínimo el tiempo necesario hasta que la familia ya lo lleva a destino final. Siempre hay veces que te dice algún tanatopractor, yo he hecho 100, 200, 1000, 50.000 difuntos y hay alguno que no sé por qué no ha funcionado. Por eso la necesidad de saber lo que es la química, para saber qué tenemos que hacer para que realmente funcionen todos. Todos sabemos que nos hemos encontrado en tanatorio y a veces se ha hecho un difunto, se ha embalsamado un difunto hoy, mañana está verde y dices, coño, pero si no le hubiera hecho nada no se hubiera puesto verde. Bueno, pues eso tenemos que aprender, cómo utilizar las técnicas, cómo utilizar los químicos, saber qué estamos haciendo para que ese embalsamamiento perdure en el tiempo lo que nosotros necesitamos. Y como decía, también cuidado el tema estético, evidentemente el tema estético es importante, pero también la salud pública. No podemos ir transmitiendo enfermedades, sino lo que tenemos que hacer es frenarlas para que ellas no avancen. Bien, también hablamos de drenajes, también hay diferentes técnicas, podríamos que ya también conocéis, drenaje abierto, el drenaje cerrado, el intermitente, que digo que es una evolución del drenaje cerrado, las ventajas que tienen unas técnicas y otros, incluso el drenaje directo. Bueno, esto ya lo sabéis prácticamente todos y pasamos un poquito por encima, ¿no? Porque sí que es verdad que
adaptándonos a este tipo de drenajes en determinados cuerpos, podemos mejorar aún más nuestra conservación. Al final son detalles que si ganamos un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito del otro lado, es cuando conseguimos hacer un embalsamamiento correcto. Bien, esto sería, pues, bueno, quería decir que pueden haber imágenes que son un poquito fuertes y porque lo que estamos hablando es de embalsamamiento, ¿eh? Bueno, esto sería pues una arteria, como vemos sería una carótida y un drenaje abierto. Sería un tipo de técnica, ¿no? Para un drenaje cerrado utilizaríamos este sistema o este aparatito que sería un control de drenaje, o podríamos utilizar otras formas como pinzas y demás que nos ayudarán, pero bueno, sería un buen medio. En la aspiración, aquí también veríamos un drenaje directo, que sería un drenaje al lado derecho del corazón, donde ahí sabemos que entran los dos troncos venosos importantes, tanto la vena cava superior como la inferior, y aspiraríamos la sangre del sistema circulatorio. En la preparación del biocida, aquí me hace gracia es que cuando nosotros hablamos siempre le decimos que hacemos una especie de cóctel, ¿no? Un cóctel, ¿por qué? Porque utilizamos el biocida y para todo lo que comentaba Nayara utilizamos, que para eso nos lo da la industria, pues tenemos coinyectores, ¿no? Formaldehído es un químico, es el más utilizado para el embalsamamiento por su poder conservante y desinfectante. El índice que marca el producto sería el porcentaje de formaldehído que contiene un químico y el formol sería una dilución de un 37-40. Todo eso para establecer de qué químicos estamos hablando. ¿Y qué nos llevará a identificar el biocida que necesitamos? Pues, por ejemplo, una deshidratación. Hablaban ayer antes que el formaldehído deshidrata. Pues cuanto más formaldehído, más deshidrataremos. Me parece que eso es fácil, ¿no? O sea, también la deshidratación es un signo positivo de la muerte. O sea, sabemos que cuando una persona fallece, empieza a deshidratarse. También que las causas del fallecimiento pueden producir deshidratación. Sí, una persona que muere con unas fiebres altas, puede haber deshidratación, evidentemente. También su condición física, ¿no? El exceso de nitrógeno. O sea, todo eso la salud pública nos puede llevar a decidir también, bien, deshidrata, pero también tengo que cuidar la salud pública, tengo que controlar el nivel de formaldehído. Por ejemplo, si es una enfermedad bacteriana, sabemos que la enfermedad bacteriana tenemos que eliminarla. Una enfermedad vírica, sabemos que el virus, como no tiene células vivas para replicarse, entonces lo que hará se irá muriendo solo. Por lo tanto, ahí podemos jugar y tener alternativas. No quiere decir que no lo tengamos que controlar, pero sí que es verdad que tenemos alternativas a poner más o menos. Pero ahí es donde jugamos, ¿no? También el tiempo desde el fallecimiento nos puede dar detalles de qué índice o qué producto utilizar, el estado del difunto, si tiene Clostridium, ya conocéis todos la bacteria, la maravillosa bacteria, el estado colorativo que tenga, etcétera, ¿no? También el tiempo hasta el destino final. No es lo mismo hacer un embalsamamiento, conservación, como le queráis llamar. A mí me da igual, cuando tengo un difunto en una mesa, yo los trato igual, lo trato para lo que necesita, no el nombre que se le ponga, ¿eh? Pero sí que es verdad que depende del tiempo. No es lo mismo que yo conserve un difunto y vaya a tener en frío 3 días, a que yo tenga que conservar un difunto, lo tenga que exponer en un centro cívico, después lo vaya a enviar a Argentina y en Argentina vaya a estar una semana más expuesto. Evidentemente mi trabajo tiene que ser otro y tengo que estar preparado y capacitado para realizar ese trabajo. Que aquí en España, por ejemplo, cuando hablamos de embalsamamiento, decimos, es que se hace poco. Sí, se hace poco el embalsamamiento, pero si un día me toca hacer un trabajo así, al menos que esté preparado, ¿no? Después no voy a decir, no sé. Y el tanatopractor que yo decía que era, por eso tenemos que estar preparados, ¿no?
Y, como decía, el lugar de exposición y factores ambientales. Yo recuerdo que estaba trabajando en Guatemala y me decían: Antonio, va a zona caliente. Bueno, si lo conservas bien te da igual. Se va a zona caliente, si va a estar en frío o no. Si lo conservas sabiendo de antemano qué tienes que hacer con el difunto, los químicos que tienes para utilizar. Tenemos químicos arteriales, como todos conocemos, tenemos químicos también en pre y con inyección, desde acondicionadores de agua y regulador del pH. Como comentaba Nayara, el formaldehído tiene que entrar en el tejido con un pH ligeramente alcalino, por lo tanto, este coinyector nos podrá ir muy bien. También anticoagulantes, hablaba Nayara de que el formaldehído coagulaba, pues anticoagulante, y que si tenemos un problema de humectación, humectante, es tan fácil como eso. Al final, utilizar le llamamos primera dilución. Cuando nosotros cogemos un químico, lo rebajamos con un diluyente y le ponemos coinyectores, ¿qué índice tenemos en máquina? ¿Qué índice le estamos metiendo vía arterial? Dice, es que en el bote tengo un 30. Sí, pero en máquina a lo mejor tengo un 2. Con un 2 lo voy a conservar, si es correcto, de acuerdo. No, necesito un 3, un 5 o un 1, un 1,4, como dice Nayara, que sería lo mínimo. Pues ahí es donde yo puedo trabajar con esos índices para el tema nitrogenados, para el tema Clostridium, para todo ese tipo de tareas que nos puede llevar a errar en nuestro embalsamamiento. El otro día yo comentaba que tenía un muchacho de 220 kilos con Clostridium, no lo podía embalsamar ya, faltaban 3 horas para el destino final, pero con el conocimiento que tienes de saber qué le pasa al Clostridium, que no lo elimina el formaldehído, pero sí que lo encapsula, pues haces técnicas, empleas técnicas que pueden ser de embalsamamiento en un momento estético y que te salven, no quiero decir el culo, bueno, sí, que te salven el culo en el momento de hacer un acto que la familia lo va a recibir bien y cuando se vaya a dar cuenta el Clostridium que la técnica no era la mejor para eliminarla, ya va a estar en el horno, le va a entrar unas calores de la muerte y se va a eliminar sola. Pero lo que me refiero es eso, es saber qué técnicas que puedo emplear y también trasladarlo a cualquier otra desde el embalsamamiento y con el conocimiento, como decíamos de aquella frase, tanatopraxia, ciencia y arte, siempre podemos trasladarlo de una a otra para utilizarlo en el mejor de los sentidos. También hay otros químicos como productos específicos, deshidratantes. ¿Deshidratante cuál tendríamos? Pues alguno que nos elimine, por ejemplo, un exceso de humedad. Pero si se nos deshidrata el cuerpo, sí, el cuerpo sí, pero si tenemos un edema hay que eliminar ese exceso de humedad. Hay que eliminar un exceso de humedad, pero hay que hidratar también las células, porque aunque tengan edema, también hay que cuidarlas. O sea, al final tenemos que hacer a veces técnicas que parecen contradictorias, ¿no? Humectar una parte, pero deshidratar otra. Bueno, también son cosas que tenemos que hacer, ¿no? También el eliminador de gas en los tejidos. Hablábamos del Clostridium, sabemos que el Clostridium da gas, el Clostridium infla. Pues entonces tenemos que tener productos que nos ayuden tanto a eliminar a la bacteria como a corregir el exceso de gas que tienen los tejidos. Aparte que también, como sabéis, hay técnicas para eliminar ese gas de forma más manual, ¿no? Pero sí que es verdad que la caída entre tejidos cuesta más y por lo tanto tenemos que aplicar, si aplicamos vía arterial, llegamos más distribuido el químico que nos ayuda a remediarlo, ¿no? También tenemos gel desinfectante, esto ya sería, diríamos, de ayuda al embalsamamiento, ¿no? Y desinfectantes, también absorbentes que nos pueden ayudar e incluso colorantes. Yo a veces cuando estás dando clases y te vienen en algún tanatorio, nosotros si nos llamamos efecto Budapest es porque los alumnos los llevamos a Budapest. Aquí en España es casi imposible aprender a hacer embalsamamiento real y entonces allí sí que tenemos cuerpos, tenemos tiempo,
estamos como en nuestra casa, lo hacemos muy adaptado al alumno y entonces vamos trabajando o practicando de forma coherente y efectiva, entiendo yo, ¿no? Y entonces cuando te viene y te dice, este difunto, bueno, tanatopraxia y estética, bueno, muy bien, pero cuando acabas el embalsamamiento y le dices, ahora estética, no. ¿Por qué? Porque desde el interior podemos trasladar ese colorante para que la imagen que quede sea la más real. Yo siempre digo que todos tenemos el color de la sangre, por ejemplo, la cara, ¿no? Y ese color viene por la distribución que tenemos de capilares. Cada uno tenemos el nuestro. Si yo aplico un tratamiento estético externo, yo voy a crear algo homogéneo, pero si lo hago desde el interior será el suyo. Por lo tanto, a través del embalsamamiento también la estética queda mucho más natural, pero mucho más natural. También tenemos otros factores, como podemos utilizar más de un biocida en el mismo cuerpo, evidentemente. Hay biocidas, ayer explicaba esos enlaces que parecen un poco extraños, ¿no? Pero esos enlaces, el formaldehído tiene una velocidad, pero hay químicos que ese enlace es mucho más rápido. Si yo tengo un cuerpo en avanzado estado de descomposición, si yo utilizo un biocida que va más rápido, fijaré antes y lo retendré antes. Hay veces que no me hacen falta. Puedo utilizar otros químicos que, aunque vayan más tarde, me van a dar otras ventajas, como que el color, la profundidad del biocida, o sea, todo eso que debemos gestionarlo con el conocimiento de los químicos. La cantidad de biocida a introducir, desde luego, comentaba Nayara de las cantidades que se tienen que introducir, a mí me hacen gracia a veces comentarios, ¿no? Los litros que se utilizan es el peso, el 10% del peso. ¿Alguien ha visto a Pau Gasol? Y más de 8 litros no. ¿Alguien si ha visto a Pau Gasol? Verá que pesa más de 80 kilos y de grasa tiene menos que yo, ya lo garantizo. O sea, y además la grasa está rodeada de proteína, porque si no, no la podría el cuerpo utilizar. Por lo tanto, claro, la grasa en sí no, el lípido no, pero sí la proteína que la rodea. O sea, sí lo tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que meter todo el biocida necesario en el cuerpo para que ese cuerpo realmente esté conservado. Una vez teníamos un problema con un producto y a alguien no le venía ese problema y le pregunto, ¿cuánto líquido has introducido? Unos 2 litros. Todos sabemos que con 2 litros un cuerpo no se conserva. Podemos hacer lo que queramos, pero milagros no hacemos. El ojo del tanatopractor y su profesionalidad. Sí, todavía seguimos utilizando aquel ojo del buen cubero, ¿no? Aquello de que estamos inyectando un biocida y estamos mirando si hay una distensión de tejidos. Yo tengo fotografías de difuntos que, utilizando una carótida, lo que le creamos una distensión tremenda, que luego la presentación a las familias no es la adecuada, porque estamos cambiando imagen. Sí que es verdad que a muchos tanatopractores astutos, eso sí, suelen echarle la culpa al muerto, pero la culpa realmente es de la falta de profesionalidad. Por eso tenemos que tener ojo, utilizar técnicas. Hay técnicas para que eso no pase, pero lo que tenemos que hacer es tener ojo para ver qué está pasando en el cuerpo, si hay un movimiento y cómo lo vamos a poder detener. Todo eso es técnica, al final es profesionalidad. La presión de la inyección, con ello podemos reparar esa distensión. El caudal, con el caudal podemos ver si entramos con más profundidad o no. El tiempo de inyección, cuánto tiempo, cuánto caudal, qué estamos metiendo continuamente. A veces digo, estamos haciendo una introducción de un químico y lo que va a ser regulando el caudal. ¿Para qué? Para ir ajustándolo. Una vez recuerdo que tenía una femoral toda taponada y dices, pero si el tejido no está necrosado es que la sangre llega.
y al final utilizas caudal muy bajo, presiones bajas, a ver si va entrando poco a poco, va subiendo el caudal para ver si el biocida va entrando, parece que sí, que va entrando mejor y entonces vas corrigiendo continuamente sobre la marcha. Eso me refiero del ojo del tanatopractor, pero siempre tiene que ir acompañado de una profesionalidad. Saber qué estás haciendo y por qué, ¿no? Y la concentración utilizada. Evidentemente, yo tenía una vez un alumno que decía, pero ¿tú cómo embalsamas? ¿Qué índice? Por ejemplo, en un señor, de una persona joven, 40 años, 1,70 m, 70 kilos, pues un Index 24, 250, 4 litros. 250 biocida, 4 litros. Y en un bebé, pues igual, el mismo, con la misma concentración. ¿Siempre lo mismo? Sí, porque es lo que tengo allí escrito. Evidentemente, una persona joven tiene menos cantidad de agua en el cuerpo que un bebé de menos de un año, tiene menos cantidad de agua y un bebé se deshidrata más. Eso lo sabéis todos porque cuando nos hemos encontrado con fetos recién nacidos que están fallecidos, hasta la piel les salta de la deshidratación tan profunda que hacen. ¿Cómo podemos utilizar el mismo índice? ¿Cómo podemos utilizar, mejor dicho, la misma concentración de formaldehído? ¿Cómo podemos utilizar la misma concentración de formaldehído en un caso de un edema? Es que hay que deshidratar. La conservación tiene que ser muy viva. En un cuerpo no tenemos que conservarlo con un biocida. Puede entrar un biocida en una pierna porque tiene un edema y puede entrar un biocida diferente al resto del cuerpo o por partes. Yo a veces he utilizado 3 biocidas en el mismo cuerpo, adaptándome a cada zona, que es lo que necesita el cuerpo. Porque no os olvidéis, el cuerpo no aceptará lo que nosotros le pongamos. El cuerpo nos está pidiendo que le pongamos lo que él necesita. O sea, nosotros somos meros servidores de lo que necesita ese cuerpo en un embalsamamiento. Aquí, bueno, no se ve mucho, pero sí que se ve la mano de la derecha mucho más natural que la de la izquierda. Es lo que comentaba de hacer embalsamamientos por partes, ¿no? Y sí que es cierto también que cuando a un alumno lo haces embalsamar y consigue la mano de la derecha y después al siguiente alumno le dices, ahora la de la izquierda tiene que estar igual, y empieza a temblar el pobre, pero al final lo consiguen. Y cuando consiguen y ponen las 2 manos iguales, no es que les venga un subidón, es que ven que son capaces de hacerlo, con técnica, con ganas, con empuje, con profesionalidad, pero lo podemos hacer, ¿no? La diferencia creo que es, aunque sea solo en manos, es interesante, imaginaros todo el cuerpo. Y ya aprovecho que para este cuerpo, que eran unos 60 kilos, utilizamos, esto fue en Budapest, no sé si estabas tú aquel día, y me parece que hasta era tuyo aquel, pues aquí utilizamos unos 12 litros. O sea, imaginaros aquello de que dividido entre 10, por los cojones. Pero bueno, ahí cada maestrillo tiene el suyo. También hemos hecho algún caso difícil. En este caso era un señor que ya no era un caso fisematoso. Estaba ya en periodo colicuativo y a mí me preocupaba un tanto no encontrar arterias, porque las íbamos a encontrar, aparte de que había un olor inmenso, pero sí que me preocupaba la sutura después, el qué problemas iba a tener de sutura. Y sin embargo utilizamos otra técnica que es, aquí podemos decir que sería una inyección hipodérmica, pero a más grande escala, en la que veréis que con la ayuda del trocar, ahora tengo una herramienta más efectiva, pero lo que sí es verdad es que no solo desde un punto, haríamos varios, a todo lo largo de la pierna, entonces vamos inyectando el biocida para que invada todo el tejido. Ahora veréis como un poquito más a la izquierda de la mano se infla de la cantidad que le está entrando. Aquí lo veis, se infla porque estamos llenando todo el tejido. Le haces desde 3-4 puntos para asegurarte, aparte a esta pierna, luego le ponemos
una crema a base de formaldehído y aparte le tiramos paraformaldehído y encima lo envolvemos en plástico, y yo, como le decía a aquellos húngaros, digo, dentro lo tenían aparte, porque el hombre olía que no vea. Tenía un container con refrigerado aparte. Digo, dentro de un rato ni huele, ni vais a tener problemas de manipulación. Que vamos, se ríen, pero al rato ni olía ni había problemas de manipulación. Pero eso se hace con conocimiento y técnica, y no lo sé todo. Por desgracia, siempre tenemos muchas cosas que aprender. Me gustaría saberlo todo, pero sigo aprendiendo. Yo siempre digo que cuando doy cursos, no tiene nada que ver el curso que doy hoy con el de ayer, porque hoy aprendo más y tengo más cosas que explicar. Pero bueno, es así. Este era el señor, la cara que tenía, para que veáis el estado en que estaba. Y la aspiración de cavidades, bueno, ya sabéis, el hidroaspirador, y se realiza para extraer los fluidos y gases de tórax y abdomen, para que no comprometa el embalsamamiento. Sabéis que hacemos un embalsamamiento de todo el tejido, pero donde hay más bacterias es tórax y abdomen, y por eso luego después hacemos una aspiración después de inyectar para eliminar bolsas que pueda tener de gases, de líquidos, heces incluso. Dicho de otra manera, toda la proteína que le sobra al cuerpo, que no sirve para que nos mantenga el embalsamamiento. Y entonces, pues bueno, un biocida y andando, un biocida que llenemos tórax de abdomen, y así acabamos nuestro embalsamamiento, ¿no? Sí que también podemos hacer, cuando estamos inyectando el cuerpo, una aspiración superficial, porque si el abdomen se infla, sabéis que lo que hace es que las venas las colapsa, impiden el drenaje, y como dice mi gran amigo Mario, que posiblemente nos esté escuchando desde Miami ahora, si hay un líquido no entra otro. O sea, tenemos que permitir un drenaje para que pueda entrar un biocida. ¿Qué cantidad debemos introducir? Aquí también hay escuelas. Mientras cuando yo empecé decían medio litro en tórax y decían un cuarto de litro en tórax y un 4 litros en abdomen, después hablan de 1 litro, después hablan, ni caso, llenad cavidades. Llenad cavidades y no os complicáis la vida. Que le cabe 1 litro, le caben 2, que le cabe medio, llenad cavidades. Tiempo de aspiración, se dice que tiene que durar tanto la aspiración, porque cada gotita que saque yo de tórax y abdomen será muchísima proteína que yo pueda sacar fuera. Y entonces, cuanto menos quede, más éxito voy a tener el embalsamamiento. Por lo tanto, estaré. Es que ya no sale. Pero si sale una gota, bienvenida sea. Aspiremos y aspiremos. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos seguros que no hay nada. Aparte que, como sabéis, al pasar el trocar, también hacemos agujeritos en los órganos, que órganos grandes, como por ejemplo el hígado, si le vamos haciendo agujeritos, cuando le botamos el biocida será más fácil que penetre en el interior. O sea, también nos ayudará a tener éxito en el embalsamamiento. Y podemos utilizar más de un biocida en el mismo cuerpo. Bueno, hablando de hay el tema de la reaspiración, conoceréis la técnica de la reaspiración, que esto serviría para ese hipotético caso de una persona que yo la pongo en un centro cívico y ahora la envío a Argentina y allí otra semana más. Sabéis que con esta técnica de la reaspiración lo que conseguimos es aquello que se le llama conservación a largo plazo. O sea, tenemos que estar adaptados para que podamos realizar todas las técnicas que una familia pueda necesitar para hacer el servicio que quiera con su familiar. En definitiva, un embalsamamiento no es solo utilizar un biocida u otro, no es elegir una arteria u otra. A veces se dice incluso, si es hombre, carótida, si es mujer, femoral. A lo mejor somos sexistas también en eso. Ya sé que algunos lo ven por el tema ropa,
que no nací ayer, pero sí que es verdad que hay técnicas para eliminar esa incisión de carótida sin que se vea, y sin embargo, cuanto más cerca de la cabeza cuidaremos mejor esa zona, que es la que se ve. Por eso digo lo de sexismo en eso, ¿no? No es drenar una u otra forma. Un embalsamamiento es elegir lo que el difunto necesita para garantizar el éxito de la conservación, porque al final lo que queremos nosotros es el éxito de la tarea que nos ha encomendado una familia, que va a pagar una familia lo que nosotros le pidamos. No podemos hacer lo que nos dé la gana, tenemos que hacer lo que necesita el cuerpo, evidentemente con profesionalidad. ¿Qué es lo más importante en un embalsamamiento? Siempre digo que son dos cosas importantes, que estas no nos las podemos saltar nunca. Solo dos, Dos, y para mí son lo más importante al menos. Una es el tanatopractor. Sin el tanatopractor, sin su profesionalidad, no lo podríamos hacer. Para mí esta es una. Y la siguiente, su formación. ¿A qué es cierto? Pues bien, lo único que animaría es que todos intentarais ser profesionales, como lo soy, y formaros cada día más, porque nunca lo sabemos todo. Y ahora yo querría decir, ¿preguntas, dudas? Si no, pues me parece que ya estará lo siguiente, pues lo damos por terminado. Muchas gracias por vuestra asistencia.